tardes. Aquí otra vez. Encantado de estar con vosotros. Y esta vez voy a empezar con un examen. Os voy a hacer una pregunta y además vais a tener que responder, porque voy a ir banco por banco pidiendo la respuesta. O sea, que nadie piense que se va a escapar. La pregunta es: ¿dónde está Dios? ¿O dónde puedo ir a buscarlo? ¿De acuerdo? La respuesta tiene que ser súper breve. Por ejemplo, en la Eucaristía. ¿Está claro? Y no vale decir la Eucaristía porque ya lo he dicho yo. ¿Vale? Os dejo 3 minutos para que por banco penséis lo que vais a decir y luego ya digo, voy a ir banco por banco preguntando. Si se repite da igual. ¿Dónde está Dios o dónde puedo encontrarlo? Venga, ánimo a hablar antes de que pregunte. Yo diría que os merecéis un aplauso porque nadie ha respondido mal. La verdad que ciertamente está en todas partes, ciertamente está en los enfermos, ciertamente está en el prójimo, ciertamente está en donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ciertamente está en el sagrario y ciertamente está en nuestro corazón. Son todas las cosas, ¿no? Pero os falta una, que es un sitio donde últimamente no buscamos a Dios. Dios está en el más allá. ¿Os lo habéis planteado? O sea, no está en el más acá. Todo lo que habéis dicho son sitios del más acá. Los enfermos están pues a nuestro lado, donde nosotros nos reunimos es aquí, el prójimo lo tenemos al lado. Sí, sí. Pero cuidado, Dios está en el más allá. Y es un sitio que últimamente no pensamos, no nos lo planteamos y tampoco lo buscamos allí. Fijaos, los judíos pensaban que Dios estaba en el templo de Jerusalén. Que estaba en el templo de Jerusalén significa que el templo de Jerusalén era su casa. Y si tú querías ver a Dios, ¿qué tenías que hacer? Ir al templo de Jerusalén. Y si querías pedirle algo y estabas lejos, ¿cómo lo hacías? Bueno, pues pensabas dónde estaba el templo y mirabas hacia allí para hablarle, porque creían que físicamente estaba allí. Entonces llega un profeta, el profeta Isaías, y en el capítulo 6 de su libro tiene una visión muy curiosa, porque él empieza diciendo que vio a Dios y el dobladillo de su manto llenaba el templo. Y es una visión curiosa, porque si ellos creían que Dios estaba en el templo, resulta que el templo es demasiado chico para que Dios quepa. Y en el fondo, a nosotros nos está pasando lo mismo. Nosotros no creemos que Dios esté en el templo, pero sí creemos que Dios está en el mundo. Que Dios está en el mundo. En el mundo con los enfermos, en el mundo con donde se reúnen, en el mundo sí. Y tenéis razón, Dios está en el mundo. Pero cuidado, que el mundo no es un bote en el que quepa Dios. Dios es tan enorme que ni en el universo entero cabría, ni en 1000 universos cabría. ¿Me explico? Dios sobrepasa el mundo no puede encerrar a Dios. Y si bien Dios está en el mundo, cuidado, Dios principalmente está en el más allá. Claro, esto los antiguos lo tenían súper claro. Por lo tanto, si ellos querían hacerle un regalo a Dios, ¿qué es lo que tenían que hacer? Bueno, como Dios está principalmente fuera del mundo, lo que tenemos que hacer es sacar lo que sea del mundo. ¿Cómo? A lo salvaje, destruyéndolo. Destruyéndolo, principalmente con fuego.
Entonces resulta que yo soy un agricultor. Recojo el trigo y lo que he recogido el primer día, porque Dios es tan importante, se lo voy a regalar a Dios. ¿Qué tengo que hacer para regalárselo a Dios? Sacarlo de este mundo. Y para eso lo destruyo. ¿Cómo lo destruían? Principalmente con fuego. Entonces, si yo le quiero hacer una ofrenda a Dios, ¿qué tengo que hacer? Lo que voy a ofrecer, lo quemo. Lo quemo. Porque al dejar de estar en este mundo, ellos entendían que pasaba a estar en el otro. Ahora lo voy a poner más difícil, claro. ¿Y si lo que yo le quiero regalar a Dios es una ovejita? ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. Destruirla. Destruirla. Y de ahí vienen los sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? El sacrificio es un regalo que se hace a Dios, que se le hace a Dios sacándolo de este mundo. Entonces, ¿yo le voy a regalar a Dios una ovejita? Pues voy al templo, que para eso creían que era en su casa, mato la ovejita y la quemo. Y como he sacado la oveja de este mundo, ya está fuera de este mundo, por lo tanto estará en ese más allá donde esté Dios. ¿Me voy explicando? Para hacer un regalo a Dios, tengo que destruirlo. Esto, claro, esto se vuelve súper duro, porque si yo siempre he deseado tener un hijo y le digo a Dios, Señor, si yo tengo un hijo, te lo debo. Cuando nace el hijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Os pilláis la dureza? Y esto es lo que ocurre con Abraham. Abraham no puede tener un hijo, no puede tener un hijo. Cuando llega a su vejez, ¿qué ocurre? Que tiene un hijo, Isaac. Pero claro, es que ese hijo no le pertenece, ese hijo es de Dios. Por eso Abraham ve como algo lógico que Dios le pida que sacrifique a su hijo. Porque es de Dios. Claro, lo que pasa es que Dios no permite que sacrifiquemos personas. Por eso al final, en vez de matar a su hijo, mata a un carnero que había allí. De tal manera que en la Biblia se admite que para regalar cosas a Dios hay que destruirla. Para destruirla, la quemamos. Pero si yo le quiero regalar a mi hijo, o le quiero regalar a mi burro, porque en la Biblia los burros tienen casi la misma categoría que los hijos, en vez de matar a mi hijo o de matar al burro, mato otra cosa a cambio. Y ahora vamos a José y María. ¿Qué es lo que hacen José y María cuando el niño Jesús nace? Hombre, ese niño desde luego que es de Dios, así que lo primero que tienen que hacer es ofrecérselo a Dios. Pero como Dios no permite que se maten a los niños, cuando van al templo matan 2 pichones, en símbolo del agradecimiento y de que mi hijo no es mío, es de Dios. ¿Me voy explicando? Uy, qué silencio. Entonces, los sacrificios son regalos que le hago a Dios, que como Dios vive en el más allá, lo tengo que destruir de este mundo para que vaya para el más allá. Hay 2 tipos de sacrificios principales. El primero, el sacrificio de perdón, de penitencia. O sea, yo he hecho algo malo y claro, si he hecho algo malo tendré que compensarlo. A ver, si yo me porto mal con mi madre, si es una cosa normal, que ya se me fue un día, le pido perdón y ya está. Pero ahora si yo me paso con mi madre, y me paso de verdad, pedirle perdón no es suficiente. No es suficiente. Tengo que compensárselo de alguna manera. Y si yo le digo que no la quiero y que cuando sea vieja la voy a dejar abandonada,
Hombre, con semejante burrada que le he hecho, luego tendré que demostrarle que no, que la voy a cuidar con una sobredosis de cariño. No vale solamente pedirle perdón. Bueno, pues cuando ellos se portaban mal con Dios, sí se pasaban. No valía solo con pedirle perdón, había que hacerle un regalo. Y estos son los sacrificios de expiación. Yo me he portado mal con Dios, he renegado y le pido perdón haciéndole un regalo. Volvemos a la ovejita. Me he portado muy mal, compro una ovejita, voy al templo, la mato y la quemamos totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque es solo para Dios un regalo para pedirle perdón. Ahora también puede haber otro tipo de sacrificio. No es que yo le quiera pedir perdón a Dios, es que a mí me gustaría, porque Dios es muy amigo mío, invitarle a comer. Tener un sacrificio que ahora se llama de comunión. Yo invito a Dios a comer. ¿Y cómo puedo invitar a Dios a comer? Mira, esto es muy fácil. Volvemos a comprar una ovejita. Las pobres ovejas hoy voy a dejar sin rebaño al pastor. Volvemos a comprar una ovejita. Me llevo la ovejita al templo. Y cuando llego al templo, la mato. Y cuando la mato, un trozo me lo como yo, porque lo que voy a es invitar a Dios a comer, así que yo también tengo que comer. Un trozo de la ovejita me lo como yo, y el otro trozo lo quemo para que Dios se lo coma en el cielo. ¿Veis la idea? Entonces había muchos sacrificios de comunión. El sacrificio pascual era un sacrificio de comunión. Llevaban un cordero, lo mataban, una parte se la comían, pero otra parte se quemaba. Era solo para Dios. Y lo que sobraba no se metía en un tupper y en la nevera para el día siguiente. No, lo que sobraba también se quemaba. Porque es un regalo a Dios. ¿Me voy explicando? Dos tipos de sacrificios. Expiación y comunión. En ambos casos se hace un regalo a Dios. En el de expiación, como me he portado mal, le regalo todo para que me perdone. En el de comunión, lo voy a invitar a comer. Quemo la mitad y la otra mitad me la como con mi familia en una gran fiesta porque estamos celebrando que Dios está comiendo con nosotros. Y ustedes dirán, ¿y esto? Este buen hombre lleva media hora hablando y me dijeron que iba a hablar de la Eucaristía y está hablando de las ovejitas de quemarlas ahí del templo. Pues mirad, esto es el sentido básico de la Eucaristía. Porque lo que los cristianos ofrecemos en la misa es un sacrificio de comunión. Y si no entendemos qué es el sacrificio, no vamos a entender nunca qué es la Eucaristía. Por lo tanto, es esencial que tengamos claro la idea de sacrificio. Dios está en el más allá, yo saco del más allá, del más acá lo que tengo, quemándolo o matándolo si es un animal, para que entre en el cielo. Jesús, es que Dios se hace hombre, no solo para meter más fuertemente a Dios en el mundo, porque Jesús es hombre verdadero, pero también es Dios verdadero. Con Jesús entra con toda su fuerza Dios en el mundo. Jesús también viene para llevarnos a nosotros al cielo. O sea, para sacarnos de este mundo y llevarnos al más allá. ¿Y cómo podemos llevar algo al más allá? Los sacrificios. Y lo que Jesús hace en la cruz es un auténtico sacrificio. Porque los sacrificios de ovejita
eran sacrificios de juguete. Lo que Jesús hace es realmente un sacrificio, porque Él deja este mundo para abrirnos la puerta del otro mundo. Y como lo que muere es una oveja, cuando lo que moría es una oveja, eso valía muy poco, muy poco. De tal manera que dice la carta a los hebreos que los sacerdotes todos los años tenían que ofrecer sacrificios de expiación, porque aquellos sacrificios no valían para nada, te perdonaban, pero no tenía chicha suficiente. En cambio, cuando Jesús ofrece su vida en la cruz, esto ya no es un juguete, ¿eh? Aquí hay un sacrificio de verdad. Por eso la cruz es tan importante, porque es el lugar en el que Cristo se ofrece a sí mismo por el perdón de los pecados. Un auténtico sacrificio de expiación. Cristo muere para perdonarnos a todos los pecados. Nos perdonan los pecados, nos perdonan las debilidades, nos perdonan las faltas, nos perdonan las incapacidades, nos perdonan las limitaciones. Perdona absolutamente todo. Porque si una oveja perdonaba algo, Cristo es capaz de perdonar todo, de todos y de siempre. Porque es un auténtico sacrificio. Y ustedes me dirán, claro, pero es que el sacrificio de expiación era el feo. Y el sacrificio de comunión, ese sacrificio en el que nosotros nos comíamos la mitad y Dios se comía la otra mitad y así estábamos juntos celebrando una fiesta. Ahí es donde entra la Eucaristía. Ahí es donde entra la Eucaristía. La Eucaristía es un auténtico sacrificio de comunión. Si en la antigüedad cogían una ovejita y con la ovejita quemaban la mitad para que se la comiera Dios y nosotros nos comíamos la otra mitad, de alguna manera, para mantener una auténtica comunión, nosotros teníamos que comernos a Jesús. Y claro, no íbamos a volvernos caníbales. No iban a ir los apóstoles allí a la cruz a cortarle una pierna y a liarse a bocado. Pero claro, Jesús quería dejar un sacrificio de comunión. Y por eso dice la Biblia que tenía muchas ganas de celebrar la Pascua con sus discípulos. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús en la Pascua? Miren, súper sencillo. Iba a dejar un anticipo de su cuerpo y de su sangre para que cuando Él ofreciera en la cruz el sacrificio, nosotros pudiéramos entrar en comunión con Dios. ¿Cómo? A través de Él, que es Dios verdadero y hombre verdadero. Y si antiguamente había que llevar una ovejita al sacerdote y el sacerdote la tenía que matar en el altar, ahora no. Ahora Jesús es el auténtico sacerdote, porque como es Dios verdadero y es hombre verdadero, puede hablar en el cielo igual que puede hablar en la tierra. Pero Jesús también es el altar, el lugar donde se ofrece el sacrificio. Y por supuesto, Jesús ocupa también el lugar de la oveja, cuando en la cruz se deja entregar para morir. ¿Y qué es la Eucaristía? La Eucaristía es la participación en el sacrificio de Cristo. Es, por un lado, un sacrificio de expiación. La Eucaristía perdona pecados, no lo olvidemos. Cuando yo consagro el cáliz, digo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. La Eucaristía perdona pecados. Claro, si hay un pecado tan gordo que yo haya roto la comunión con Dios, no puedo participar en la comunión. Hay que ir a la confesión. O sea, no pensemos que yo ahora voy, mato al párroco y luego voy a comulgar y se me perdonan los pecados. No, ese sacrificio, ese pecado es tan grave que yo no puedo participar en el sacrificio de comunión. Tengo que confesarme.
Pero la Eucaristía también perdona pecados. El pecado cotidiano es para el perdón de los pecados. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz es un sacrificio de expiación. Pero también es un sacrificio de comunión. Un sacrificio de comunión. Y en este sacrificio de comunión, nosotros comemos con Dios. Pero claro, comíamos con Dios cuando lo que se mataba era una ovejita, pero cuando es Dios mismo quien ha muerto, ¿qué pasa con la Eucaristía? En la Eucaristía comemos a Dios. No solo con Dios, comemos a Dios. De tal manera que una parte del más allá entra en nosotros y tira de nosotros para que cada vez nos parezcamos más a los ángeles del cielo. ¿Me van siguiendo o he perdido totalmente? Dios en el más allá, los sacrificios para llevar cosas al más allá, con dos intenciones, el perdón y la comunión. Cristo se ofrece en sacrificio y nos deja dos tipos de sacrificio, el perdón y la comunión. Al comulgar, participamos del sacrificio de Cristo, que nos une a Dios, porque comemos al mismo Dios. Y, a su vez, perdona los pecados y nos hace un poco más parecidos a los ángeles. Vamos a hacer otra pruebita, porque va mucho contenido. ¡Bah! Y ahora os voy a hacer otra pregunta. Os voy a hacer que penséis en los ángeles, ¿vale? Y de los ángeles no quiero que penséis cualquier cosa. Quiero que penséis qué os gustaría tener que tiene un ángel en el cielo y yo no tengo aquí. Difícil, ¿verdad? ¿Qué tiene un ángel en el cielo? Por ejemplo, yo, los ángeles en el cielo ven a Dios. A mí me gustaría ver a Dios. ¿Me explico? Así que piensen primero qué cosas tienen los ángeles y qué cosas les gustaría tener. ¿Vale? Por banco, venga, a charlar otro poquito. Los ángeles tienen la sabiduría suprema, la capacidad de consejo, la bondad suprema, la belleza, ¿no? La fortaleza, la templanza, la paz, la capacidad de ver a Dios, de estar en varios sitios. Yo siempre he soñado con volar. O sea, eso es una cosa de poder ver las cosas desde arriba. ¿También tiene los ángeles temor de Dios? Por supuesto. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. La diferencia es qué tipo de temor. Porque el temor de los ángeles no es miedo. Es, ¿cómo te diría yo? Yo recuerdo cuando fui a Ronda. ¿Has estado en Ronda alguna vez? Yo era chico, o sea, tengo un recuerdo vago, pero yo recuerdo aquel puente, haberme asomado y sentir vértigo. ¿Os ha pasado? Es que da vértigo. Si cuando la altura es muy grande lo que sentimos es vértigo, el vértigo es un tipo de miedo. Imagínate lo que se tiene que sentir al mirar la profundidad de Dios, y la anchura de Dios, y la inmensidad de Dios. Dios tiene que dar vértigo, y ese vértigo tiene que dar un respeto. Ese es el temor de Dios de los ángeles. Es el respeto reverencial y el vértigo que se siente ante la enormidad de Dios. Pero no es un temor de miedo. El temor de miedo está bien para la tierra. El don del Espíritu Santo son todos. Yo pienso, cuando yo era estudiante,
Había una asignatura que era la física. O sea, yo ya odiaba las matemáticas porque tenía problemas. Y cuando crecí se inventaron una asignatura que eran todo problemas, que la odié a muerte. Si yo no fuera porque tenía miedo a la bronca de mi padre, todavía estoy subvendiendo física. ¿Me explico? O sea, el temor tiene una parte positiva que te obliga a afrontar el bien. Esa parte de miedo la tenemos aquí en la tierra. O sea, un cierto temor a Dios que te lleve a buscar el bien y a evitar el mal, está bien. Pero nuestra aspiración al hablar de temor de Dios no es ese miedo que me lleva a buscar el bien y a evitar el mal, sino esa capacidad de verlo y quedar abrumado, sentir vértigo por Dios, ¿no? La Virgen María no le tenía miedo a Dios, pero en cambio cuando el ángel se le apareció le tuvo que decir, no temas. Hombre, claro, es que a mí se me aparece un ángel. ¿Me explico? ¿No? Aclarado el don del Espíritu, ¿queda claro lo que tienen los ángeles? Yo creo que a veces en la Iglesia nos falta soñar más. Soñar más. O sea, es que a veces soñamos con cosas de aquí, de cada día, Y soñamos, oye, pues un día como hoy, con una piscina. ¿Me explico? Pero sí, una piscina está bien para un día como hoy, pero sigue siendo un sueño demasiado vulgar. En la Iglesia nos falta soñar. Nosotros estamos llamados no a ser ángeles, sino a ser más que los ángeles. Y que los ángeles a nuestro lado sean tan poquito que se conviertan en nuestros sirvientes. Claro, y nosotros, que vamos a ser tan grandiosos, que vamos a estar por encima de los ángeles, no nos paramos a soñar ni siquiera en ser como ángeles. ¿Entienden el problema que yo planteo? Tenemos que aprender a soñar lo imposible, a soñar como mínimo en ser como ángeles. Bueno, pues la Eucaristía, al ser un sacrificio de comunión y al venir Dios mismo a nosotros, lo que provoca no es solamente el perdón de los pecados. Lo que provoca es que nos mete en nosotros un trocito del más allá que nos empieza a dar la posibilidad de ser no como ángeles, sino como Dios mismo, porque Dios mismo entra en nosotros. Y esto se ve claramente en los santos. En los santos. Podemos pensar en casi cualquier santo. Hay santos como Santa Teresa, que vieron a Dios ya en la tierra, que tuvieron unas experiencias místicas, que vieron a Dios. Un anticipo del cielo. Ya en la tierra ven a Dios. Pero es que hay otros santos que lo que tuvieron fue una sabiduría impresionante. Pensemos en Santo Tomás. Por Dios, ¿cómo pudo pensar y escribir todo lo que pensó y escribió? La Eucaristía, que le dio un poco de la sabiduría de Dios. También están los que tienen la valentía de Dios. Nosotros entre nuestros mártires tenemos uno de los beatificados que tiene 16 años. ¿Cómo es posible que un chaval de 16 años diga, oye, que me van a matar por creer en Dios? Pues mátenme, que para eso estoy yo aquí, para morir por Dios. Mira, a mí me dicen que me matan por Dios y al final probablemente muera, pero no sin haber corrido antes todo lo que pueda. ¿Cómo un muchacho de 16 años tuvo esa fortaleza de decir, aquí estoy? Porque ya compartía la valentía de los ángeles y ya compartía la fortaleza de Dios. El otro día escuchaba de uno que han beatificado hace 3 años, 4, también mártir, con 13 años.
Y lo torturaron antes, ¿eh? ¿Cómo es posible? Es la fortaleza de Dios. Y no hablemos de los milagros de los mártires, de los santos. Los milagros de los santos. Yo estuve hace poquito de misión en Olivenza, donde había gente que había vivido el milagro del arroz de San Juan Macías. Del arroz. Había varios viejitos. Allí en la parroquia tenía un comedor que para la gente sin comida en los tiempos de hambre. Y resulta que ese comedor vivía de lo que la gente daba. Aquel día llegaron los pobres a comer y resulta que no había habido nada más que de donativo un vasito de vino lleno de arroz. Y la gente, o sea, es que a mí me lo contó gente que estuvo allí. Aquella mujer dijo, mira, San Juan Macías, entonces no era santo, son tus pobres, como no hagas tú algo, hoy se quedan sin comer. Y en una olla así, que tenían guardada, echaron el vasito del arroz y comieron los que fueron, comieron el siguiente turno, comieron el otro turno, comió el turno siguiente. Y entonces ya se corrió la voz de que el arroz se multiplicaba sin acabarse y empezó a ir gente. Y cuando empezó a llegar gente de la que comía todos los días y que ese día no habían sido generosos y no habían dado nada para los pobres, el párroco dijo, esto no es un teatro, esto es un don de Dios para sus pobres. Quitó la olla del fuego y se dejó de multiplicar el arroz. ¿Y las curaciones de los santos? Gente que en vida sanaba a enfermos. Hablan de San Felipe Neri, que uno de sus niños pegó una cuchillada a otro y que se acercó y le dijo, Señor, salva al niño que solo tenía miedo. Y poniendo la mano en la herida, solo quedó la sangre. Solo quedó la sangre. O lo de volar, mi sueño, volar. Se me ha ido el nombre del santo. Cupertino, San José de Cupertino, que volaba. O sea que cuando se cerraban los ojos para orar en su iglesia, la imagen de la Virgen estaba alto y él siempre soñaba con estar delante de la Virgen, cerquita, cerquita. Y un día entraron los frailes y resulta que sí, que es que él rezaba cerquita de la Virgen, porque si la Virgen estaba allá arriba, él cuando se ponía a rezar debajo, levitaba y rezaba delante de la Virgen. Y entonces llegó la Inquisición y dijo que eso era mentira. Y dijo que esa era mentira. Y lo bonito son el proceso de la Inquisición, que lo acusaban de mentiroso hasta que lo vieron. Es un proceso curiosísimo, porque los que decían que eran mentira y fueron para meterlo en la cárcel por mentiroso, por jugar con las cosas de Dios, se volvieron en silencio, porque resulta que era verdad. Rezaba con la Virgen a la altura de la Virgen. ¿Y todo esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que un fraile que leía a duras penas levitara y volara? ¿Cómo es posible que se cure en cuchillada, que se multiplique el arroz? ¿Cómo es posible eso? Eso solo es posible si tenemos en este mundo un anticipo del más allá. ¿Y dónde recibimos este anticipo? En el sacrificio de la Eucaristía, que comemos al mismo Dios que está en este mundo y podemos comerlo como pan, porque se hizo hombre, pero que a su vez nos abre las puertas del más allá. Y nosotros en este mundo tenemos que dedicarnos a soñar en grande, a soñar en ser como ángeles.
y a empezar a vivir como si lo fuéramos. Porque a veces el problema no es que no soñamos, es que no creemos que Dios pueda hacerlo. Y cuando soñemos con algo realmente grandioso, con la bondad, con la generosidad, con la sabiduría, con la fortaleza, con la entrega de los mismos ángeles, entonces vayamos a comulgar con plena fe, porque ahí está verdaderamente Dios, trayéndonos un anticipo de lo que tienen en los cielos los ángeles. Allí está el mismo Dios dispuesto a convertirnos ya en este mundo en algo del más allá. Y aprovechemos la Eucaristía en primer lugar para mirar, para ver a Dios allí escondido en el misterio del pan y del vino, pero realmente presente. Aprovechemos no solo para mirar, sino para soñar ser como dioses, ser como Cristo en este mundo. Y comulguemos con devoción para dejar que sea el mismo Señor el que entre en nuestro corazón. Y si nosotros nos hemos comido su cuerpo, dejémosle que Él se coma nuestro corazón. Y si nosotros lo hemos metido dentro de nosotros, dejémosle que Él transforme nuestro interior para que seamos auténticos anticipos del cielo. Mirad, yo creo que en este mundo no tenemos nada tan grandioso como la Eucaristía. Grandioso por la presencia, porque realmente está ahí, pero grandioso también por los afectos, porque nos pueden transformar, cambiar y convertir según en un modelo que es que no es de esta tierra, que es que no podemos pensar con la mente de esta tierra, porque el modelo es el más allá. Miren, que no pase un domingo sin comulgar. Prepárense bien, limpien el interior, prepárense bien, sueñen con ser como Cristo, prepárense bien, hagan todos los esfuerzos posibles para parecerse a Cristo, pero no queden ni un domingo sin comulgar. Y si han fallado, dejen que también Cristo les perdone. Y si pueden, que no haya un momento que pasen delante de la iglesia y no caigan en la cuenta que en ese sagrario está Dios, para convertirlos en ángeles, para convertirnos a semejanza de Él. Y que no pase un segundo sin que aumente cada vez más nuestro deseo de comulgar. Porque de este mundo todos vamos a salir. Algunos saldrán por la funeraria y otros saldrán de las manos de los ángeles. Estos segundos son los que se mantienen unidos a Cristo en la Eucaristía.